¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en donde crearemos una base de datos en Amazon Web Service. Lo primero que hay que hacer es aquí en los servicios de Amazon Web Service navegar en el apartado base de datos. Amazon Web Service maneja este servicio que se llama RDS, que es un servicio para bases de datos relacionales. También maneja este servicio, por ejemplo, DynamoDB, que es un servicio para bases de datos no relacionales o no SQL. Como todos sabemos, existen bases de datos SQL y no SQL. Las bases de datos SQL o relacionales son como, por ejemplo, SQL Server o MySQL o Oracle o PostgreSQL, y las bases de datos no relacionales o no SQL son como las bases de datos de MongoDB o de Cassandra. Para este caso, AWS maneja pues los servicios de bases de datos para relacionales y no relacionales. En este caso vamos a seleccionar la opción RDS o Relational Database Service, que es un servicio de Amazon. Navegamos a este servicio Amazon RDS. Es muy importante que tengan seleccionada la región en donde se va a crear la base de datos. En este caso, la región en donde la vamos a crear es en Oregon, y dependiendo de la región en donde se encuentre seleccionada, pues ahí es donde se va a crear nuestra base de datos, o puede ser el norte de Virginia o el norte de California, dependiendo de la región en donde ustedes se encuentren trabajando. Para crear la base de datos vamos a dar clic aquí en Create Database. Vamos a cerrar esto y vamos a dejar seleccionada la opción Standard Create para que nosotros podamos observar todo lo que vamos a configurar de la base de datos. Y como les comentaba, aquí podemos seleccionar qué sistema gestor de base de datos vamos a crear. En este caso voy a seleccionar MySQL. Vamos a seleccionar la opción de MySQL Community con la versión que nos ofrecen aquí por default. Luego en Templates vamos a seleccionar la opción de uso libre o nivel libre. En este caso, para nuestro ejemplo, porque en la opción Production o Dev Test tiene costo. No son la instancia de base de datos no es gratuita, genera un costo. Entonces por eso vamos a dejar la opción libre. En configuraciones vamos a poner aquí el nombre de nuestra base de datos. En este caso lo voy a llamar maestros. El usuario maestro lo vamos a dejar como admin y vamos a seleccionar la opción generación de password automática para que nos genere el password automáticamente. Luego, como nosotros seleccionamos aquí la opción, una opción de nivel libre, una base de datos, una membresía libre, pues aquí nos va a dejar seleccionado por default este tipo de instancia con un equipo pequeño, con un CPU y 1 GB de RAM. Es la verdad un servidor muy pequeño de base de datos que nos está ofreciendo aquí AWS. Luego vamos a dejar por default también este tipo de almacenamiento, y también por default los 20 GB que podemos utilizar.
Aquí en Storage Auto Scaling lo vamos a dejar también habilitado, y dejamos por default la red privada que nos ofrece. La VPC es Virtual Private Cloud, que es una nube de seguridad que maneja Amazon Web Service para controlar los puertos de acceso y de salida a nuestra instancia de base de datos en este caso. Aquí pues no nos ofrece otra opción. Aquí en Public Access vamos a decirle que sí, para que nosotros nos podamos conectar a esta base de datos que estamos creando desde nuestro propio cliente o depende del cliente que ustedes manejen. En mi caso yo manejo un cliente que se llama Heidi SQL para conectarse a una base de datos de MySQL, pero es dependiente del cliente al que ustedes manejen. Dejamos con acceso público. Aquí en VPC Security Group vamos a dejarlo por default también, que es el que nos ofrece Amazon. Aquí en Additional Configuration vamos a dejar el puerto 3306, que es el puerto conocido para conectarse a una base de datos de MySQL. En este caso lo dejamos así como está. Dejamos también habilitada la opción Password Authentication para que al momento de conectarnos con nuestra base de datos solamente provisionemos los datos de acceso con el password que aquí arriba le dijimos que nos va a otorgar más adelante de manera automática. Entonces vamos a dejarlo solamente con el Password Authentication. Y aquí nos dice que este servicio de base de datos nos va a mantener un costo cero siempre y cuando no nos mantengamos en el límite de la capa gratuita, y estos son los beneficios que vamos a obtener con esta modalidad de nivel libre de esta base de datos. 20 GB de almacenamiento y 750 horas gratuitas para esta instancia. Entonces, con todas estas opciones configuradas, vamos a proceder a crear nuestra base de datos de MySQL en Amazon Web Service. Damos clic en Create Database. Se sigue generando nuestra base de datos. Podemos observar que aquí ya aparece nuestra base de datos con el nombre que ya le otorgamos, maestros, y todas las características que observamos en la configuración. Bien, aquí nos dice que se sigue lanzando nuestra instancia de base de datos, que solamente vamos a poder observar una sola vez nuestras credenciales o password que se genera automáticamente. Si por error no lo podemos descargar, lo que podemos hacer es crear de nuevo las credenciales. Entonces, para eso damos clic en View Credential Details para ver nuestras credenciales, nuestra credencial que se creó en la base de datos, para ver el password que se creó para accesar a nuestra base de datos.
caso la voy a copiar. Sabemos que nuestro master username es admin y nos proporciona el password para conectarse a nuestra base de datos. Vamos a dar clic, vamos a entrar a nuestra instancia, a nuestra base de datos, a las características de nuestra base de datos, y aquí es muy importante que copiemos este dato, el endpoint, que va a ser el nombre del host al cual nosotros vamos a especificar en nuestro cliente de conexión para conectarnos a nuestra base de datos. Entonces, teniendo nuestro nombre de host y el puerto junto con el nombre de la base de datos y el password, podremos conectarnos a nuestra base de datos, en este caso Maestros, que acabamos de crear en Amazon RDS, y ahí podremos crear nuestras tablas, los campos de nuestras tablas, nuestras relaciones, todo lo que tengamos que trabajar con nuestra base de datos de MySQL. Y espero que hayan aprendido cómo crear una base de datos en Amazon Web Service. Y por favor, suscríbanse al canal para que pueda seguir compartiéndoles videos de informática. Bien, ahora vamos a intentar conectarnos a nuestra base de datos que acabamos de crear desde nuestro cliente. Les comentaba que yo manejo un cliente que se llama HeidiSQL, y aquí en tipo de red vamos a seleccionar MariaDB o MySQL TCP/IP con la librería de MySQL. Aquí en el nombre de host, lo que les comentaba, vamos a proporcionar el nombre de host que aquí nos ofrece Amazon, el endpoint. Entonces ese es el que vamos a introducir aquí, el usuario admin, el que nos proporcionó, la contraseña que nos proporcionó, y el puerto 3306 para esta conexión. Vamos a dar clic en abrir y esperamos a que se conecte a nuestra instancia de base de datos en AWS. Nuevamente los invito a suscribirse a mi canal, esto me ayuda para seguir generando videos de informática, para que les pueda seguir compartiendo. Ok, derivado del error que observamos hace ratos, que no pudimos establecer la conexión, regresamos tantito a nuestro dashboard de Amazon RDS y vamos a ir a nuestra base de datos creada. Entramos a las características de la base de datos creada y damos clic en Modify. Nos trasladamos a la opción de la VPC creada. Aquí le habíamos dejado el valor por default, pero vamos a modificar la Security Group y vamos a seleccionar el Launch Wizard 1 para no dejar la opción default. ¿A qué se refiere esta opción de VPC? Bueno, cuando nosotros creamos una instancia S2, que es un servidor donde alojamos nuestro sitio web, nos solicita configurar una VPC, un grupo de seguridad.
o una nube de seguridad, para que a través de este servicio podamos configurar los puertos de entrada o de salida que va a tener nuestro servidor. Aquí en mi canal pueden consultar el video de cómo crear o lanzar una instancia S2, para que observen cómo se crea la VPC al lanzar la instancia. En este caso es importante que ustedes aprendan a diferenciar qué es una instancia S2 o una instancia o un servidor donde ustedes pueden alojar su aplicación web, y qué es una instancia de base de datos, que es en este caso lo que estamos creando, una instancia de base de datos de AWS. Entonces, la misma VPC de seguridad que utilizamos al crear nuestra instancia para nuestra aplicación es la que va a hacer referencia a esta instancia de base de datos. Es la misma nube de seguridad o Virtual Private Cloud, en donde, de acuerdo a lo que tengamos configurado, va a permitir ciertos accesos a nuestra instancia de base de datos. Entonces, una vez que hayamos seleccionado nuestra nube que utilizamos en nuestra instancia S2, le damos clic en guardar. Cuando se actualice, volvemos a entrar a las características de nuestra base de datos, y aquí en Security vamos a seleccionar en Launch Wizard 1, que es la VPC que acabamos de seleccionar. Esto nos va a trasladar al dashboard de la instancia S2. En nuestra instancia S2 que estamos utilizando, solamente vamos a seleccionar ese grupo de seguridad y nos redirecciona a lo que son las reglas de entrada y las reglas de salida. Las reglas de entrada son puertos que nosotros vamos a configurar para que nuestro servidor permita el acceso a ciertas conexiones. De igual manera para las reglas de salida. En este caso, nosotros vamos a dar clic en editar reglas de entrada y tenemos que agregar una nueva regla de entrada para la conexión a nuestra instancia, nuestra base de datos. En este caso, vamos a agregar una regla que se llama MySQL Aurora, que apertura el puerto 3306, que es el que permite la conexión a la base de datos. Aquí vamos a seleccionar todas las IPs. Podemos personalizarlos si queremos solamente permitir la conexión de ciertas IPs a nuestra base de datos, pero en este caso lo vamos a dejar con la opción por default para que todas las IPs se puedan conectar. Y una vez que hayamos agregado nuestra nueva regla, le damos clic en guardar reglas. De esta manera, como la VPC que estamos utilizando para nuestra instancia y la cual está relacionada o es la misma VPC para nuestra instancia de base de datos, ahora sí tenemos un puerto que nos va a permitir esa conexión. Entonces vamos a regresar a nuestro cliente de conexión. Introducimos el endpoint o el host a donde nos vamos a conectar, nuestro usuario, la contraseña y el puerto 3306. Le damos clic en abrir y ahora sí estamos conectados a nuestra instancia de base de datos que acabamos de crear en AWS. Esto ha sido todo. Espero me hayan entendido. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar dejando un comentario y con gusto resolvemos la duda. Hasta la próxima.